Voy a leerle lo que dice en Mateo, en el capítulo 15, versículo 25 al 28. Dice así: la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar hoy en este lugar adorándote, alabándote, pero sobre todo, Señor, porque sabemos que vamos a recibir algo que viene de ti, de tu trono. Hoy queremos pedir, Señor, que este tiempo sea llevado por ti, que podamos preparar nuestros corazones y podamos abrir nuestra mente a lo que tú tienes preparado. Gracias, Señor, por cada persona, por cada vida que hoy está aquí en este lugar, los que se conectan por las redes, Señor, bendícelos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo sé que muchos de nosotros pasamos cosas en nuestras vidas que quizás nos hace pensar: Dios como que se olvidó de mí. ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esta necesidad? Y vamos pasando esos problemas, pero lo peor es que comenzamos a levantarnos en un sentimiento de duda. Nuestra fe comienza a ser probada y nuestro temor comienza a apoderarse de nosotros. Y es ahí donde nosotros necesitamos creer que Dios está al control. Por eso dile a la persona que está a tu lado: no dudes, confía. Así se llama la palabra de hoy. No dudes, confía. Y yo sé que ese era el sentimiento que podía tener esa mujer cananea, de tener a la hija endemoniada, de tener tantos problemas en la casa. Quizás la duda la estaba acechando, quizás la duda la estaba llevando a no poder estar en paz. Y yo sé que muchos de los que estamos en este lugar y muchos de los que nos siguen han pasado por ese camino. De decir: Señor, no veo salida. ¿Cómo voy a poder salir de esta situación? Pero hoy estamos como iglesia celebrando por adelantado el Día de la Mujer. Pero cuando leemos esta palabra, esta mujer cananea no era conocida por su nombre. Si usted busca las escrituras no va a saber cómo se llamaba. Dice la mujer cananea. Pero si algo es reconocido en ella, es que era grande su fe. Y eso es lo que yo quiero hablarles hoy en este día. Y a las mujeres les quiero decir una palabra que viene de parte de Dios. Presten atención, este es un preámbulo para lo que viene más tarde. Cuando la mujer se levanta en fe, mueve la mano de Dios de una manera especial. ¿Por qué? Porque la mujer como diseño ha sido hecha para ser la ayuda idónea de su esposo. ¿Y qué hace la ayuda idónea? Está con él, lo apoya en oración, es una guerrera, intercede. Ese es el trabajo de la mujer por el cual el Señor la hizo como diseño. Y por estar en esa conexión especial con Dios, entonces comienza a ser más sensible a lo que Dios quiere decir. ¿Y sabe por qué? Porque la mujer fue sacada de una costilla y la costilla está cerca del corazón. Entonces esa mujer escuchaba los latidos del corazón de un hombre que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Esa mujer, cuando fue creada, estaba pegada al corazón de un hombre que había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando el Señor la trae a esta tierra, tiene una conexión especial con Dios. Por eso cuando Dios necesita hablar algo, a veces nosotros los hombres estamos pendientes de tantas cosas, de tanta lógica, de tanto número, y dice: yo mejor me entiendo con la mujer, que ella es más sensible a lo que yo quiero decir. Así que mujer, hoy las bendecimos, las honramos, a cada mujer de esta casa, a cada mujer que nos sigue, a las mujeres que Dios ha puesto en mi vida, mi mamá, mi esposa, mi hija, una bendición especial para cada una de ustedes.
Pero cuando regresamos a la palabra, lo que movió la mano de Dios a favor de esta mujer fue su fe. Porque la respuesta que le dio al Señor fue una respuesta consistente y certera, creyendo por un milagro. Y yo siempre había leído esta palabra, pero ahora que tenemos a nuestra perrita Sky en la casa, ahora puedo entenderla de una manera especial. Porque cuando nosotros estamos sentados allí en la mesa comiendo, Sky es la primera que se pone al lado de uno. Y ella se pone, se sienta, se te queda viendo con una cara que es muy difícil que uno no le dé algo. Más sin embargo, a veces nosotros no le damos porque lo que se está comiendo quizás no le va a caer bien a ella. Entonces ella va y se mueve a la otra esquina donde está sentada mi esposa, o se va donde está Kevin, o se va donde está Cristian o Keimar, y ahí va paseando por la mesa. Pero hay algo que yo me he dado cuenta, que cuando nosotros no le damos, seguidamente ella se va a donde está su platico y empieza a comerse su comida, como queriendo decir, bueno, ya que no pude con esta gente, yo me voy a comer lo que tengo aquí servido. Pero ¿saben qué me llama la atención? Ella no dice, esta gente sí es pasada, mira, no me dio nada de comer. No, hombre, yo la voy a ladrar, o la voy a morder, o no le voy a hacer caso. Cuando llega el momento de la próxima comida, ¿saben qué sucede? Lo mismo, vuelve a pararse otra vez ahí. Y yo le decía, qué grande es tu fe. Porque ella dijo, aunque no le dieron en la vez anterior, ya ella está esperando que en esta vez sí le den. Y de repente ya como es la cena, estamos comiendo una galletita, un pan, entonces uno le da. Y ella agarra su pedazo y comienza a comer. Eso es una gran enseñanza. Igual podemos sacar algo interesante de la palabra que Dios nos trae hoy. Y quiero que aprendamos una gran lección de fe a través de la mujer cananea y a través de Sky. Pero fíjense, la mujer cananea era tremenda, porque no es nada fácil tener a Jesús de frente y decirle que tenías una necesidad y que Jesús te rechazara con sus palabras. Decirle, esto no es para ti, no está bien que yo haga algo a favor tuyo. Ella pudo haber dicho, wow, miren, yo ya el Señor me lo dijo, ya se acabó, y se cerraron las puertas. Pero no, ella siguió adelante y siguió alabando al Señor y siguió suplicándole hasta que finalmente pudo tener la bendición que estaba esperando. Pero cuando leemos y entendemos el contexto, ella tenía todo en contra. Tenía en contra su raza. Vamos a empezar por allí. Porque ella era de una religión y de una tradición cananea que era totalmente pagana, en contra del pueblo de Dios. Era el hogar de la infame Jezabel, que era la esposa de Acab. Y que desde que ella llegó ahí, ella introdujo la adoración a Baal. De ahí venía la mujer cananea. Y esta Jezabel comenzó a tomar dominio de la autoridad que había puesto Dios, que era Acab. Y por eso muchos de nosotros, cuando vemos situaciones de mujeres que se levantan en autoridad, les decimos, tienes un espíritu jezabélico. Pero yo les voy a decir una cosa, para que ustedes hoy, en preámbulo del Día de la Mujer, se sacudan ese espíritu. Eso no quiere decir que es solamente para las mujeres, ustedes están equivocados. Es un espíritu que lo tenía Jezabel, que era mujer. Pero es todo espíritu, sea mujer o sea hombre, que se levanta en contra de la autoridad. Cuando los hijos se levantan en contra de los padres, esos son espíritus jezabélicos. No necesariamente porque sea mujer. Cuando los líderes en la iglesia se levantan en contra de los pastores, eso es un espíritu jezabélico. Cada vez que queremos pasar por encima de la autoridad, es ahí lo que predomina, ese espíritu. Pero regresando, ella venía de allí. Y por eso los discípulos quizás cuando la vieron dijeron, Señor, sácala de aquí, anda con esta gritería, anda fastidiándonos, porque no estaban en conexión con el espíritu que ella venía. Entonces ya comenzando por ahí, ella venía un poquito incorrecto. Lo segundo era que su sexo estaba en su contra, porque en esa época estaba en medio de una sociedad machista, maestros de la ley que le daban poca importancia a lo que la mujer dijera.
a lo que era la mujer en sí. Entonces imagínense que ella, siendo mujer, venía a hablarle a Jesús. Sus discípulos decían, esto es como que hable cualquiera. Entonces ya tenía dos cosas en su contra. Y más allá de eso, entonces parecía que tenía a los discípulos de Jesús también en contra porque quería que le echaran afuera. Y de remate, como que parecía que también al propio Jesús lo tenía en contra. Entonces, fíjense cómo ella entró en esa situación. Pero ¿saben qué? Persistió en la fe y siguió hasta poder alcanzar lo que ella estaba buscando. ¿Cuántas cosas van pasando en nuestra vida que decimos, Señor, yo me voy a levantar, Señor, yo lo voy a hacer, Señor, yo voy a creer en ti? Y cuando viene la primera vicisitud, cuando viene el primer obstáculo, ya nosotros renunciamos. Entonces tenemos que luchar para alcanzar lo que estamos buscando. Tenemos que estar determinados a buscar y en creer lo que Dios ha hecho y va a hacer en tu vida. Pero quiero hablarles en este día de 3 acciones que tenemos que comenzar a considerar para poder llegar a ese nivel de fe. Lo primero es en quién ponemos nuestra confianza. Y eso es muy importante. Porque cuando vienen los problemas, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Señor, yo creo en ti. Señor, tú eres mi Dios, tú eres todo. Pero cuando llegan los problemas, creo que es la última opción. Comenzamos a llamar aquí, comenzamos a resolver por allá, comenzamos a hacer cosas. Y de último, cuando ya no hay más nada que hacer, entonces como que nos acordamos que está Dios. Entonces nuestra fe se va a levantar de acuerdo a dónde nosotros pongamos esa confianza. Por eso vamos a ver lo que dice Mateo en el capítulo 15 que leímos, pero del verso 21 y 22. Dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Ese fue el primer encuentro que ella tuvo con el Señor Jesús. Pero ¿cómo la llamó ella? Hijo de David. Porque así era conocido el Señor en medio del pueblo de Israel. Era el Mesías prometido, era lo que la gente estaba esperando, el Salvador de los judíos. Así la llamó ella. Entonces era ahí donde estaba puesta toda su confianza. No en unos discípulos, no en una tradición, no en algo que había escuchado, en Él, en el Hijo de David. Ahí es donde tú tienes que comenzar a tener la confianza. Y esto revela que aunque ella quizás ni lo supiera, ella tenía un nivel de fe, porque sabía que ahí estaba su solución. Entonces muchas de nuestras acciones van a hablar realmente de dónde está puesta nuestra confianza. Y yo sé que todos, incluyéndome, en el momento de la necesidad, vamos a buscar de Dios. Pero no es ahí donde tenemos que aprender a buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Para que cuando vengan las cosas malas, sepamos que Dios está a nuestro favor. Que esa fe genuina, no en que Él me puede sacar del problema, sino en lo que Él es, en lo poderoso que Él es, haga que yo crea que Dios va a estar peleando a mi favor. Eso va a traer un milagro poderoso a tu vida, cuando tú sabes quién está a tu favor. Yo recuerdo que yo siempre ponía este ejemplo cuando estábamos en los grupos allá en Venezuela, le decía, tenemos que tener fe como los niños. Y así lo dice la palabra. Porque yo recuerdo que cuando estábamos allá en Venezuela y quizás faltaba alguno de los alimentos, faltaba algo porque estaba escaseando, yo decía, los hijos míos no saben si tú tienes que hacer cola, si hay o si no hay, si en este abasto si hay, o en los chinos si hay o no hay. Ellos saben que cuando ellos abran eso, ellos van a conseguir lo que quieren. Eso se llama fe. Ellos no saben todo lo que uno tiene que pasar y buscar y brincar y saltar para conseguirlo. Ellos solamente saben que era una galleta, la abro y ahí está la galleta. Pero no saben cómo llegó esa galleta ahí. Eso se llama fe. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Pero cuando no lo hacemos de esa manera, entonces el Señor permite que pasemos por ciertos problemas para que Él haga que nuestra fe crezca. Nosotros estamos leyendo, no sé si me está siguiendo,
cuando ya el Señor está haciendo el milagro. Pero ustedes se pueden imaginar todo lo que esa mujer había sufrido. Tener a la hija endemoniada en su casa, me imagino que estaba en enfermedad, pegaba gritos, estaba en momentos difíciles, a un punto tal que dice la palabra que ella llegó pegando gritos al Señor, ya estaba desesperada. Entonces no era algo así tan facilito lo que ella estaba pasando. Pero fue lo que Dios usó para poder bendecirla. Nosotros a veces pasamos por situaciones en nuestra vida donde Dios necesita darnos con un clic para que digamos, epa, ¿qué pasó aquí? Y donde Dios dice, aquí te estaba esperando. Este es el punto que yo necesitaba que tú voltearas a verme. Porque muchas veces Dios responde por misericordia. Pero también lo hace cuando nosotros comenzamos a obedecerle. Él comienza a bendecir nuestra vida. Y toda acción tenemos que saber que trae consecuencias. Hay cosas de las cuales el Señor nos libra por misericordia, pero hay otras que nosotros vamos haciendo que van a traer consecuencias y que vamos a tener que ser procesados. Que el Señor después eso lo va a revertir en bendición, sí, si estamos pegados de Él. Porque si no va a ser un proceso bien largo. Yo recuerdo que una oportunidad estaba yo allá en mi casa en Venezuela y había salido a trotar por el cerro del Morro y era esos meses de abril, mayo donde llueve mucho y ya yo tenía, yo creo que como 10 días que no trotaba, entre la lluvia, entre una cosa y la otra, y un día me paré determinado y digo, no, tengo que trotar, ya tengo mucho tiempo que no troto. Y recuerdo que salí, ya era un poco pasada las 8, 8:30 y los que van por ese lugar saben que a esa hora hay mucho sol. Y bueno, yo salí y cuando salí de verdad entre el sol, la humedad, el calor, comencé a sentir que me estaba faltando la respiración, las piernas las tenía pesadas, me sentía cansado, no estaba activo y de repente y de remate me ha pegado un dolor de barriga. Y ese número 2 comenzó a tocar la puerta. Y cuando yo iba trotando decía, Señor, ¿qué es esto? Estoy lejos de mi casa. Me toca la subida todavía. Tú no vas a permitir que yo haga un show aquí, un desastre. Señor, ayúdame. Y yo no sé cuántos de ustedes han tenido un dolor de barriga que de verdad piensan que es inevitable. Y yo empezaba a cantar y empezaba a adorar y empezaba a cantar en otras cosas, contar números, ver los carros, tratando de buscar una distracción en la mente. Pero ahí seguía. Hasta que puse la mano aquí y empecé a orar y ese dolor comenzó a irse y se desapareció totalmente. Yo dije, wow, Señor, gracias. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Pero seguidamente, cuando comencé la subida, se me estaba acabando la gasolina, por las razones que le había dicho al principio. Y comencé a orar, Señor, por favor, ayúdame a llegar hasta la casa. Necesito llegar antes de esta hora porque recuerdo que tenía una reunión en la iglesia. Teníamos una consejería y ya las piernas no me daban más, la respiración me estaba faltando y el Señor me dijo, no Señor, ahí sí no te puedo ayudar porque tú estás cansado porque estás fuera de forma, así que aguántate ahora. Y yo aprendí en ese momento el decir, wow, Dios tiene misericordia de nosotros, pero hay cosas de las cuales tenemos que pagar la consecuencia de haber hecho las cosas incorrectas. Cuando regresamos a la palabra, esa mujer venía de un lugar donde adoraban a otro Dios. Por ahí venía el que su hija estuviera endemoniada. Ella estaba haciendo cosas incorrectas y eso había traído una consecuencia. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de ella. La segunda acción que debemos considerar es que tenemos que aprender a postrarnos para adorar a Dios por su grandeza. No por lo que Él nos puede dar, no porque necesitamos algo, sino por lo que Él es. Porque ese es el verdadero corazón de un adorador. No que yo voy a adorar a Dios cuando Dios me bendice, yo voy a adorar a Dios cuando yo veo que las cosas salen bien, pero ya cuando tengo 1 o 2 días o 2 semanas que ya las cosas me están saliendo bien, entonces me olvido de Dios. No. Es tener un corazón de adorar a Dios por lo que Él es. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Fíjense lo que dice el versículo 25.
La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Cuando uno se arrodilla ante alguien, eso significa: yo me estoy humillando, yo te estoy adorando, yo te estoy exaltando, porque sé que yo no lo puedo hacer. Eres tú el que lo va a hacer y me va a levantar y me va a sacar de esta situación. Cuando nosotros comenzamos y reconocemos la grandeza de Dios, Dios se va a manifestar a nuestro favor. Mientras queramos resolverlos por nosotros mismos, los problemas matrimoniales, los problemas financieros, los problemas que podamos presentar en esta vida, no, yo sí, vamos a resolver, vamos a hablar como dos personas adultas, pero no queramos humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, toma control. Porque esa es la batalla campal. ¿Quién tiene la razón? ¿El hombre o la mujer? Si tú hablas individualmente con cada uno, piensas que el otro es un pasado. Pero no, es cuando entendemos: yo adoro al Señor por lo que Él es. Eso va a hacer que tu fe comience a levantarse, que estás adorando al Dios grande, al Dios vivo, que Él te escucha, no solamente en la necesidad. Imagínense ustedes que son padres, si sus hijos se acercaran a ustedes solamente para pedirle: papá, dame esto, papá, dame lo otro, mamá, dame esto, mamá, prepárame la comida, mamá, lávame la ropa. Pero nunca se acercan para decir: mamá, te amo, papá, te amo, gracias por lo que has hecho por mí, gracias porque siempre has estado allí, con un consejo, con una palabra, con un ejemplo. ¿Cómo nos sentiríamos como padres si nuestros hijos solamente se acercan a nosotros a pedir y a pedir y a pedir? Así se siente Dios muchas veces, cuando nosotros solamente lo buscamos en los momentos de necesidad. Y si hay algo que yo le tengo que confesar, es que a lo largo de mi vida, mi fe ha sido desafiada. Yo he tenido que pasar procesos para levantar la fe. Pero el Señor me regaló una esposa que, bueno, tiene fe de más. Y la fe de ella me alcanza. Porque muchas veces estamos pasando cosas y es ella la que en fe me levanta. Yo recuerdo en una oportunidad cuando compramos el apartamento ahí donde vivimos, estábamos en el piso 1, ya teníamos 2 años viviendo ahí alquilado. Estábamos haciendo una transición de salir de Caracas para comenzar a vivir en Oriente. Y llegó el momento de decir: bueno, vamos a tener que vender lo que tenemos allá en Guarenas y vamos a comprar aquí porque ya parece que la vida va a comenzar a ser por estos lados. Pero ese apartamento del piso 1 a mí me parecía perfecto, y sobre todo por el precio, porque yo decía: estamos en el primer piso, ya conocemos a esta gente aquí, me va a dar una ayuda financiera, yo puedo quedarme aquí. Pero yo decía: no, a mí me gusta el del piso 8, porque estaba vendiendo uno del piso 8. El del piso 8 tiene mejor vista, ves todo el mar enfrente, ves en la parte de José, se ve toda la bahía, es más bonito. Yo decía: es más bonito, pero es más costoso. Los números no me dan, mira, yo saco la cuenta y no llego. Y yo decía: tenemos que tener fe, Dios nos lo va a regalar, Dios nos lo va a dar. Y yo decía: no, a mí no me dan los números, ¿de dónde va a salir esto? Resulta que, bueno, los que venimos de Venezuela sabemos que hubo un momento donde comenzaron a querer expropiar apartamentos que estaban vacíos y comenzó a correr esa ola y comenzaron a suceder cosas. Y la dueña de ese apartamento vivía en Maturín y solamente tenía ese apartamento como de vacaciones. Y cuando lo ofreció a la venta, era casi lo mismo que costaba el de abajo. Y ya yo le había dado la palabra al del piso 1. Y el Señor nos estaba guardando el del piso 8 por el mismo precio. Y seguidamente el Señor trajo una bendición de un dinero que no estaba en la cuenta por ningún lado en esos números. Y pudimos remodelar el apartamento completamente adentro. Se le hizo un cuarto, se le puso la parte del televisor, se le agregó la parte de la lavandería. Fue algo increíble. Pero ¿dónde comenzó todo? En la fe de una mujer. Cuando el Señor nos llama para levantar su obra, para comenzar a estar pastoreando, yo otra vez volví con mi lógica y comencé a sacar números. Yo estoy en una empresa, en una petrolera,
un buen pago, beneficio, jubilación, caja de ahorro, vacaciones, 45 días. Voy a dejar todo eso para comenzar una obra que yo no estoy seguro hacia dónde vamos. Pero otra vez se levantó la fe de mi esposa, la fe de la mujer, y comenzó a decir, si Dios te está llamando, Dios te va a respaldar. No es un hombre que te está llamando es Dios. Y cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y recuerdo que yo firmé mi renuncia en el mes de octubre. Y todo el mundo me decía, pero has cometido el error más grande del mundo. ¿Cómo tú vas a renunciar en octubre? Ahora te van a cortar el pago de los aguinaldos. Y no te van a dar los últimos 3 meses que te faltaban. Y aparte el pago te lo van a hacer en enero o en febrero. Y yo estaba contando con ese dinero. Me dijeron, cometiste un error, no podías haberlo hecho en este tiempo. Y yo le dije, en este tiempo fue el tiempo que me llamó el Señor. Así que Él sabrá qué va a hacer. Yo recuerdo que cuando llegamos al mes de enero, llegamos al día de mi cumpleaños. Y era mi primer cumpleaños como pastor. Ese día la gente me honró, me trajo regalos. Y recuerdo que exactamente lo que me habían regalado en dinero era lo mismo que me tocaba en el cierre de esas prestaciones en la empresa donde yo estaba. Entonces solamente fue el Señor decir, yo estoy contigo, necesito que empieces a creer y a confiar en mí. Y déjeme decirle que desde ahí la fe ha crecido. Ya yo entiendo que las cosas que van pasando, Dios tiene un propósito. No pasan por casualidad. Pero es la fe de la esposa la que me ayudó a entender lo que Dios tenía para mí. ¿Qué te quiero decir a ti con esto? A veces uno de los dos puede caer, el hombre o la mujer. A veces nuestra fe puede fallar, pero solamente con que uno se levante, la chispa va a llegar a ese hogar. Si tú estás orando por algo, sigue teniendo fe. Sigue teniendo fe, no deja que la situación y la circunstancia te quiten lo que tú quieres alcanzar. Porque por ti va a llegar la bendición a ese hogar. No importa si eres hombre o si eres mujer, lo que importa es la fe. Aquí no importa el nombre de la cananea, lo que importaba era su fe. Y cuando tú comienzas a caminar así, entonces Dios lo va a respaldar. A veces nosotros hablamos cosas que la gente pareciera que uno dice algo como para completar o para poder engordar un servicio, pero realmente no es así. Es poder testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas para poder recibir igual que esas personas lo hicieron. Eso se llama fe. Porque tú dices, si Él lo recibió, entonces yo también lo puedo recibir. Porque Dios no tiene hijos especiales. Dios no tiene a alguien de preferencia. Dios solamente se mueve por la fe de sus hijos. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Y la tercera acción y última de la mujer cananea que tenemos que nosotros comenzar a hacer es que aunque Dios haga silencio, sigue creyendo que Él está trabajando en ti. Eso es demasiado poderoso. Cuando tú te levantas en fe, cuando tú te levantas a buscar el rostro de Dios, Dios puede hacer silencio. Porque puede haber un proceso donde Dios dice, aquí comienza el nuevo mover, aquí comienza el nuevo nivel. Pero ese nivel necesita, así como un agua está en movimiento, necesita primero calmar el agua para después subir el nivel. Igualmente pasa en nuestras vidas. Cuando decidimos buscar de Dios, cuando decidimos, tenemos que tener paciencia, porque a veces parece que Dios no se manifiesta. Pero cuando Dios está en silencio, Él está preparando algo grande para ti. Vamos a ver lo que dice el versículo 23 y 24. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a Él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando.
No fui enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Entonces fíjense qué interesante. El Señor al principio hace silencio. Pareciera que la ignora. Y de segundo, la rechaza. Pero ella no se intimidó. Ella siguió adelante y le dijo: Señor, ayúdame, porque dependo de ti. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando problemas y pareciera que Dios está haciendo silencio? Dios no se ha olvidado de ti. Tú tienes que estar preparado para el momento en que Dios te llame. Porque todo el mundo dice: el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, es verdad, el tiempo de Dios es perfecto. Pero el tiempo de bendición a tu vida va a llegar cuando tú estés preparado para recibirlo. Ni antes ni después. Entonces, aunque el tiempo de Dios es perfecto, tú determinas cuándo va a ser ese tiempo de Dios, porque eres tú el que tienes que moverte a hacer las cosas. Si no lo obedeces, si no lo buscas, ¿cómo Dios se va a manifestar? No, yo espero en Dios, el tiempo de Dios es perfecto, pero no lo has activado. Entonces tienes que comenzar a hacerlo. Pero después de todo esto, wow, esto es tremendo, viene lo que se llama el desprecio de Jesús. Y dice: ¿cómo el Señor la despreció? Sí, el desprecio de Jesús. Porque le dijo: no está bien quitarle el pan a los hijos para arrojárselo a los perros. O sea, le estaba diciendo en otra palabra: ustedes son un pueblo que yo los veo como unos perros. Y yo no le puedo quitar comida a mis hijos para dárselo a ustedes. Yo no puedo soltar un milagro para bendecirte a ti. Pero seguidamente le dijo eso. Ella persistió. Ella siguió creyendo. Ella le respondió: es cierto, Señor, pero también los perros se comen la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y ahí vino la respuesta del Señor: grande es tu fe. Yo no sé cuál es el problema que tú puedes estar atravesando hoy. Yo no sé si tú estás esperando un levantamiento, yo no sé si tú estás por tomar una decisión, yo no sé si tú tienes problemas en el matrimonio, tienes problemas financieros, estás insatisfecho o insatisfecha con la vida que estás viviendo. Pero aunque no lo veas, sigue persistiendo para que el Señor diga: wow, qué grande es tu fe. Llegó el momento de bendecirte. Podría pensarse en esta parte de la palabra de que el Señor estaba tratando de desanimarla, de que el Señor estaba tratando de acabar con su fe, pero estaba haciendo todo lo contrario. Cada cosa que el Señor hacía, como sabía que esa mujer estaba determinada, cada cosa hacía que su fe aumentara. Y de ahí podemos nosotros aprender y también que nuestra fe aumente, aunque las cosas estén en contra de nosotros. Y aunque las cosas no digan que parece que van bien, Dios quiere que tu fe siga creciendo y sigas confiando de que Él te va a dar la salida. Ese es el secreto: seguir confiando sin dudar. Es ahí donde Dios se va a levantar. Y aunque a Dios nada lo sorprende, y esto será uno de los misterios que uno hable con el Señor cuando esté en su presencia. Si el Señor sabe todo, ¿por qué el Señor permitía que yo pasara por esto si Él sabía cuándo me lo iba a dar? Muchas veces he escuchado a gente que dice: ¿pero para qué vamos a orar si el Señor sabe cuándo me lo van a dar? ¿Y para qué vamos a hacer esto? ¿Y para qué vamos a hacer lo otro? Porque necesitamos crecer en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque el Señor tiene el control de todas las cosas, pareciera que este milagro que hizo la mujer le movió la agenda a Dios. Y usted puede decir: ¿y cómo le va a mover la agenda? Hay dos palabras, y dos son similares en la Biblia, que parecen que le movieron la agenda a Dios. La primera es el milagro cuando el Señor convirtió el agua en vino en la boda de Canaán. Cuando su madre ve que el novio estaba en aprieto y le dice: Jesús, ayúdalo,
está en aprietos. Se le acabó el vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, no ha llegado mi hora. ¿Para qué tú me estás diciendo eso? Yo vine aquí a esta fiesta porque me invitaron para estar tranquilo con mi discípulo, esperando que abra la mesa de quesos y tomarme aquí un vinito. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué le manda a él a ser tan tacaño y no haber invertido en traer buenos vinos? Todavía no ha llegado mi hora. Pero dice la palabra de Dios que ahí fue donde el Señor realizó su primer milagro público y donde exhibió por primera vez su poder. Seguidamente que el Señor le dijo a su madre, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? La mujer le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él le ordene. Ella sabía que Él iba a hacer algo. Ella tenía fe. Y la fe de la mamá hizo que entonces el Señor, entre comillas, tuviera que cambiar su agenda. Porque como Él no estaba supuesto a hacer algo esa noche, ese día todo cambió. Fue su primer milagro público. Y cuando vemos este segundo milagro de la mujer cananea, podemos entender que el Señor en un principio había venido para ser el redentor de su pueblo. Él sabía que Él iba a pasar por la cruz, que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día y que ese sacrificio iba a ser para todo el mundo. Y para que todo aquel que aceptara ese sacrificio pudiese tener vida eterna. Pero en un principio no era así. Y por eso le dijo, no es bueno que yo le dé la comida de mis hijos a otras personas. Pero la fe de la mujer cananea pareciera que le cambió la agenda al Señor y adelantó lo que Él iba a hacer en la cruz en ese momento, porque comenzó a bendecir gente que estaba fuera del pueblo de Israel. Entonces yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te estoy tratando de decir. Pero tú tienes que tratar de intentar de que la agenda de Dios comience a trabajar a tu favor. Porque es tu mano la que va a hacer que el Señor comience a bendecirte. No pretendas recibir lo que viene de Dios si tú lo pones de tu parte. A Dios no le importa tus quejas. A Dios no le importa cuánto tú puedas sufrir y llorar. A Dios le importa la fe y tu obediencia. Eso es lo que va a hacer que Él comience a levantarse a tu favor. Ese es el lenguaje de Dios, la fe. Ahí es cuando empezamos a hablar con Dios y Dios entiende. Ese es el lenguaje que yo entiendo, la fe. Yo no entiendo lágrimas. Si fuera por lágrimas, imagínense, yo tengo un galardón increíble allá en el cielo. Pero no es eso lo que mueve el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es tu obediencia y tu fe. Entonces tienes que estar dispuesto a hacerlo. Comienza a creer lo que Dios va a hacer en tu vida, pero comienza a hacer y poner de tu parte. Y ya para finalizar, quiero que veamos lo que dice el Salmo 37, desde el verso 3 al verso 9. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Ahí está la clave. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros. Señor, ¿por qué me dicen a otro? Señor, ¿por qué otros sí, yo no? No te irrites cuando eso suceda, porque hay gente que maquina planes malvados. Y fíjense esta gran promesa, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Entonces es tiempo de creer que el Señor quiere tener una visitación contigo, de que el Señor te quiere bendecir. Que no importa el problema que tú puedas estar pasando, ninguno de esos problemas es más grande que nuestro Dios. Aprendamos esta gran lección que nos ha dejado esta mujer. Comencemos a caminar en fe. Cerremos nuestros oídos. Wow, esta mujer cerró los oídos hasta lo que estaba diciendo Jesús, para recibir la bendición del propio Jesús. Entonces comienza a cerrar los oídos de lo que dice la lógica humana
de lo que dice el sistema, de lo que dice el mundo, de lo que dice la gente, y comienza a prestar tus oídos a lo que dice Dios. Porque ahí se va a acabar la duda y va a llegar la bendición. Así que no dudes más y confía que Dios está a tu favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada hombre, por cada mujer que hoy ha escuchado lo que tú tenías que decir. Hoy aprendemos una gran lección de fe. En momentos difíciles, en momentos contrarios a una lógica, contrarios a tener una esperanza, en momentos de desespero, mas sin embargo tú te manifestaste en la vida de esta mujer, siendo que era una mujer que venía de un pueblo pagano, y tú tuviste misericordia, Señor, para conceder lo que ella estaba pidiendo. ¿Cuánto más no lo harás con cada uno de tus hijos que se levanten en fe a creer que tú le vas a dar lo que ellos están pidiendo y están buscando? Hoy declaro en el nombre de Jesús, tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. Yo puedo conocer algunas que me hayan dicho, pero tú conoces todas y la más profunda de su corazón. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que cualquier pensamiento de duda, cualquier pensamiento de decir, parece que no voy a salir de esto, podamos echarlo fuera en el nombre de Jesús y saber que tú tienes un plan maravilloso con cada vida hoy aquí presente, con cada persona que se conecta por las redes. Los que están pasando por necesidad, quizás no alcanza para poder hacer mercado mañana, no saben qué van a hacer. Los que están pasando por enfermedad, toca, Señor, toca ese lugar donde necesita una sanidad. Que su fe no pueda decaer, sino que cada día más vaya en aumento. Por los que están pasando por problemas matrimoniales, por problemas de relaciones, de familiares, toca, Señor, restaura, reanima, confirma, pero sobre todo manifiéstate, Señor, en la vida de cada persona que ha decidido buscarte y ponerte a ti de primero. Como lo leímos en el Salmo 37, deleítate en Jehová y Él te dará las bendiciones de tu corazón. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.